El viento soplaba con fuerza sobre las colinas de Gadara, arrastrando consigo el olor húmedo de la tierra y el sonido distante de los cerdos forrajeando al borde del precipicio. La región era conocida por sus tumbas excavadas en la roca, donde los muertos descansaban en silencio, pero aquella noche el silencio fue interrumpido por un grito. Un hombre vagaba entre los sepulcros, con los ojos desorbitados, el cuerpo cubierto de cicatrices y restos de cadenas que habían sido inútiles para contenerlo. No dormía, no se alimentaba como los demás, y su presencia era temida en toda la ciudad. Su nombre, nadie lo sabía, pero todos lo conocían como el poseído. Jesús y sus discípulos acababan de desembarcar en la costa. El mar de Galilea estaba ahora en calma, muy diferente de la feroz tormenta que habían enfrentado durante la travesía. En cuanto puso un pie en tierra firme, Jesús alzó la mirada y vio al hombre acercándose. No era un acercamiento normal. Corría, frenético, como si algo dentro de él lo empujara. De repente cayó de rodillas. Los discípulos quedaron paralizados. Pero no fue el hombre quien habló primero. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no nos atormentes. La voz que salió de él era grave, extraña, múltiple. No era solo un espíritu el que hablaba, sino una legión. Dentro de aquel hombre no había uno, sino muchos. Temblaban ante la presencia de Jesús. Pero lo que sucedió después fue aún más extraño. En lugar de huir, los demonios hicieron una petición peculiar. Envíanos a los cerdos. Gadara no era una ciudad común dentro del territorio de Israel. Aunque estaba cerca del mar de Galilea, su cultura reflejaba poco de las tradiciones judías. Como parte de la Decápolis, una región de influencia grecorromana, sus habitantes no seguían estrictamente las leyes de Moisés. La cría de cerdos, algo impensable para un judío devoto, era una actividad económica próspera allí. La carne porcina abastecía los mercados de ciudades vecinas y festivales paganos donde se realizaban sacrificios a deidades extranjeras. Los cerdos, considerados impuros por los judíos, eran símbolos de degradación espiritual. Según la Torá, tocarlos hacía que una persona quedara ceremonialmente impura, incapaz de entrar al templo. Pero en Gadara, esas restricciones eran ignoradas. Para los gadarenos, los cerdos no eran un tabú, eran una fuente de riqueza. Este contexto agrega un peso intrigante a la petición de los demonios. Si necesitaban cuerpos para permanecer en el mundo físico, ¿por qué elegir a los cerdos y no a los propios humanos? Había algo en esa tierra, en esa cultura, que los atraía. ¿O sabían que Jesús no les permitiría poseer a otro ser humano? Otro detalle que no puede pasarse por alto es la identidad del hombre poseído. No vivía en una casa, sino entre los sepulcros. En la tradición judía, los cementerios eran lugares impuros, cargados de energía espiritual negativa. Era un sitio ideal para algo que deseara permanecer oculto y lejos de la presencia de Dios. Jesús estaba a punto de romper esa barrera, pero antes había una gran pregunta que necesitaba respuesta. ¿Por qué la legión deseaba tanto a esos cerdos? Los demonios conocían a Jesús, no solo como un maestro o profeta, sino como el Hijo de Dios, cuya autoridad iba más allá del mundo físico. No solo temían su presencia, sino que sabían exactamente lo que Él podía hacer con ellos. Cuando la legión suplicó entrar en los cerdos, intentaban evitar un destino mucho peor. En ese momento, un detalle crucial surge en la conversación entre Jesús y los espíritus. Le ruegan que no los arroje al abismo. Esa palabra, en el griego original, se refiere a un lugar de confinamiento espiritual, una especie de prisión donde son enviados los seres malignos.
El propio libro de Apocalipsis menciona este lugar como aquel donde Satanás será encadenado por 1000 años. Para los demonios, ser lanzados al abismo significaba perder su libertad de actuar sobre la tierra. La Biblia sugiere que las entidades malignas pueden operar libremente en el mundo, pero solo dentro de ciertos permisos. El mismo Satanás, en el libro de Job, necesita el permiso de Dios para afectar la vida de alguien. Pero, ¿qué sucede cuando estas entidades cruzan límites que no deberían? La respuesta podría estar en el destino que la Legión tanto temía. Chao. Los demonios sabían que serían enviados al abismo. Significa que su posesión del hombre de Gadara ya había sobrepasado un límite peligroso. Habían tomado control absoluto, destruyendo no solo el cuerpo, sino la propia identidad del hombre. Cuando Jesús se acercó, entendieron que su presencia no les dejaba otra opción más que partir. La elección de los cerdos podría haber sido un último esfuerzo desesperado para entidades que dependen de cuerpos físicos para actuar en el mundo. Poseer animales, aunque fuera por poco tiempo, podría ser una forma de evitar la expulsión definitiva. Pero esta estrategia tenía un riesgo. Los cerdos no eran como los humanos. No podían razonar ni lidiar con la invasión de su conciencia. En cuanto los demonios entraron en ellos, sucedió algo inesperado. Los animales enloquecieron y corrieron descontrolados hacia el precipicio, arrojándose al mar. Y entonces surge una nueva cuestión. Si los demonios estaban tratando de evitar el abismo, ¿por qué los cerdos se lanzaron al mar como si hubieran sido forzados a hacerlo? La elección de los cerdos como nuevos huéspedes no fue aleatoria. Los demonios son astutos, manipuladores, y cada una de sus acciones sigue una lógica oscura. Pero, ¿cuál era la estrategia detrás de esta petición inusual? Si la legión de espíritus malignos ya había tomado el control de un hombre, ¿por qué necesitaban un nuevo cuerpo? Y más intrigante aún, ¿por qué eligieron específicamente a los cerdos? Para entender esta elección, es necesario observar un principio espiritual implícito en las Escrituras. Los espíritus impuros necesitan un ambiente compatible para permanecer activos. Desde tiempos antiguos, los cerdos eran considerados impuros por los judíos. La ley de Moisés prohibía su consumo y contacto, y muchos veían a este animal como un símbolo de la corrupción del mundo gentil. ¿Acaso los demonios buscaban un entorno donde su presencia fuera menos cuestionada? ¿O había algo aún más profundo en esta petición? Si observamos otros exorcismos realizados por Jesús, en ningún otro momento los espíritus malignos piden un nuevo cuerpo. Normalmente, cuando son expulsados, simplemente dejan a la persona y desaparecen. Pero esta historia es diferente. Aquí, los demonios no solo resisten la orden de Jesús, sino que intentan negociar. Esto sugiere que estaban desesperados por evitar un destino peor. Existe también una hipótesis aún más sombría. ¿Y si los demonios sabían que los cerdos no podrían soportar la posesión y que esto causaría su muerte? Esto podría servir a un propósito mayor: sembrar el miedo entre los habitantes locales y alejar a Jesús de allí. Al fin y al cabo, si la ciudad dependía económicamente de la cría de cerdos, la muerte repentina de un rebaño entero podría hacer que la gente rechazara la presencia de Cristo. Pero si ese era el plan, algo salió mal. En cuanto los demonios entran en los cerdos, sucede algo inesperado. Los animales enloquecen, descontrolados, y corren en estampida hacia el precipicio, arrojándose al mar. En un instante, cientos de cuerpos flotan en el agua y toda la ciudad está a punto de ser tomada por la conmoción. Y surge una nueva pregunta. ¿Los cerdos se lanzaron al mar por impulso o fueron forzados por los propios demonios, sellando su destino?
Lo que sucedió justo después de que los demonios poseyeran a los cerdos fue algo que nadie esperaba. En un instante, los animales comenzaron a agitarse, gruñendo frenéticamente, como si una fuerza invisible los estuviera torturando. Sus ojos desorbitados reflejaban puro terror, y sin dudarlo, toda la manada se lanzó cuesta abajo. Como si fueran guiados por una voluntad más allá de la comprensión, corrieron hacia el precipicio y se precipitaron al mar. ¿Pero por qué sucedió esto? Los cerdos no eran seres racionales, incapaces de comprender lo que ocurría dentro de ellos. Sin embargo, su reacción fue inmediata e incontrolable. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Los cerdos enloquecieron por sí solos o los propios demonios los forzaron a la muerte? Existe una teoría que dice que los espíritus malignos no pueden permanecer sin un huésped físico. Si esto es cierto, la muerte de los cerdos significaría que los demonios fueron inmediatamente lanzados al destino que tanto temían: el abismo. Si esta teoría es correcta, los demonios no solo perdieron su estrategia, sino que se condenaron a sí mismos a aquello que intentaban evitar. Por otro lado, hay quienes sugieren que los demonios sabían exactamente lo que estaban haciendo. Poseer a un hombre era una cosa, pero poseer animales irracionales podría generar el caos. Al provocar la muerte de los cerdos, podrían sembrar miedo y confusión entre los habitantes de Gadara. Y de hecho, eso fue exactamente lo que sucedió. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. Los cerdos estaban muertos y los demonios habían desaparecido. Lo que quedó fue un mar agitado, cuerpos flotando en el agua y una ciudad a punto de presenciar un evento que cambiaría su relación con lo sobrenatural. Pero mientras los cerdos se hundían en las aguas, un nuevo misterio surgía en tierra, en firme. ¿Cómo reaccionarían los habitantes de Gadara ante este aterrador suceso? El silencio que siguió fue perturbador. El mar, que momentos antes había sido sacudido por el frenesí de los cerdos cayendo al abismo, recobró su tranquilidad habitual. Pero la ciudad de Gadara estaba lejos de encontrar la paz. Pastores y criadores de cerdos corrieron hacia la escena con los ojos desorbitados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Un rebaño entero, cientos de animales, simplemente se habían arrojado al mar. En el centro de todo estaba el hombre que antes era visto como un monstruo. Aquel que vagaba entre los sepulcros, que rompía cadenas y rugía como una bestia, ahora estaba sentado tranquilamente a los pies de Jesús. Su mirada, antes consumida por la desesperación, ahora reflejaba claridad. Estaba libre, pero los ojos de los habitantes no estaban puestos en él, sino en la pérdida. En lugar de celebrar la liberación del hombre, los habitantes de Gadara veían otra cosa: una pérdida económica gigantesca, un rebaño entero aniquilado en cuestión de segundos. El miedo y la indignación crecieron entre ellos, y un pedido inesperado surgió al unísono: «¡Vete de aquí!». No querían a Jesús en su ciudad. Había tocado algo que no solo afectaba a un hombre poseído, sino a toda la comunidad. La liberación espiritual era evidente, pero para ellos el precio había sido demasiado alto. Así que Jesús se preparó para partir. Pero antes de hacerlo, ocurrió algo sorprendente. El hombre que había sido liberado le pidió seguirlo. El hombre liberado miró a Jesús con una súplica sincera en sus ojos. Quiso acompañarlo, viajar con los discípulos, presenciar más milagros. Al fin y al cabo, nadie en Gadara lo quería cerca. ¿Por qué quedarse en un lugar donde era solo un recordatorio viviente de lo sucedido? Pero Jesús, con su sabiduría insondable, rechazó la petición. «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre no discutió, simplemente asintió, porque sabía que ya no era el mismo. Tenía una misión.
Esta respuesta de Jesús revela algo profundo. ¿Por qué no le permitió seguirlo? La clave está en la transformación. Ya no era prisionero de la legión, sino un testimonio viviente del poder de Dios. Mientras los gadarenos solo veían pérdida, este hombre veía un renacimiento. Su presencia en la ciudad serviría para que muchos comprendieran que algo más grande había ocurrido allí. Pero ¿qué podemos decir de los demonios? Si tanto temían el abismo, ¿cuál fue su destino final? La Biblia no nos da una respuesta directa. Sabemos que los cerdos murieron y que los espíritus desaparecieron con ellos. Esto nos deja con dos posibilidades. O realmente fueron condenados al abismo que tanto temían, o estaban al acecho, esperando una nueva oportunidad para manifestarse en otro lugar. Y la ciudad, Gadara, eligió rechazar a Jesús. El miedo y la pérdida material pesaron más que la liberación espiritual. Pero esto nos deja una lección importante. No todos están listos para recibir el milagro, incluso cuando ocurre ante sus propios ojos. El hombre se marchó a cumplir su misión, pero queda una pregunta inquietante. Si los gadarenos hubieran elegido la fe en lugar del miedo, ¿qué más podría haber hecho Jesús allí? La historia del endemoniado gadareno no es solo un relato sobre posesión y liberación, sino un enigma espiritual que resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué los demonios suplicaron por los cerdos? Porque sabían que su destino estaba en manos de Jesús. Intentaron escapar del abismo, pero su plan fracasó. Gadara tuvo una elección: abrazar el poder transformador de Cristo o rechazarlo por miedo a lo desconocido. Optaron por la segunda opción, y así Jesús se marchó. Pero el hombre liberado permaneció, testificando sobre la gloria de aquel que lo rescató de las tinieblas. Esta historia nos enseña que el mundo espiritual opera bajo reglas que no siempre comprendemos. Los espíritus impuros buscan cuerpos, las fuerzas malignas resisten la luz y no todos están dispuestos a renunciar a lo que conocen para abrazar lo divino. Pero el mayor misterio persiste. Si los demonios sabían su destino, existirán otros secretos sobre el mundo espiritual que aún no comprendemos.